¿Cómo están? Pues aquí arrancando ya otra vez la semana laboral, al menos después de un puente. Conté que estuvo bastante complicado el fin de semana, al menos en lo que a mí respecta, debido a pues todo el desgaste emocional que significó el tema Bolivia, que al menos a mi generación no le había tocado ver una atrocidad del tamaño que hemos estado viendo en estos últimos días en América Latina. Y vamos a hablar un poco de eso y de pues un tema que va junto con pegado, que es el asunto del racismo en México y estas ideas de derecha que se están extendiendo por todo el continente. Pero bueno, arrancamos este podcast hablando sobre lo que ocurrió el sábado. El sábado se dio a conocer un documento firmado por la presidenta golpista de Bolivia, Janine Áñez, en el cual aquí vemos el documento que pues, subí ahí a la página de Facebook. Se exime de responsabilidad legal a las Fuerzas Armadas en Bolivia y se les autoriza para que utilicen todos los medios que sean necesarios, así dice el documento, para contener las protestas en Bolivia a raíz del golpe de Estado que se dio allá hace una semana. Obviamente estos referirse a todos los medios a su disposición pues implica usar el asesinato, la tortura, la desaparición forzada, es decir, en síntesis este documento representa un, un reconocimiento por escrito de la masacre que se está generando en Bolivia al más puro estilo de las viejas dictaduras militares que han azotado América Latina y precisamente por la magnitud de ese hecho tan sorprendente que aquí vemos aquí lo reporta también uno de los primeros medios que lo reportó fue el periódico Página 12 de Argentina. Pues es una carta blanca para la impunidad y la represión. Es de tal tamaño lo que estamos viendo que no se ve reflejado en la cobertura mediática, obviamente que siguen reproduciendo la versión del supuesto fraude electoral en Bolivia. Y me encontré también por ahí una caricatura que resume muy bien pues la situación que está pasando el país con los indígenas acorralados por el ejército, las iglesias evangélicas que contribuyeron al golpe de Estado, una presidenta sostenida por Estados Unidos y sus aliados, mientras que los medios de comunicación se sorprenden de que la gente se niega a celebrar la caída de la dictadura. Es increíble, dice la caricatura del autor Chelo, que compartimos por aquí en el espacio, que me parece muy representativa del momento que está viviendo ahorita Bolivia. Y si no tuvieron chance de ver cosas el fin de semana y demás, mientras toda la gente estaba con el asunto este del buen fin en la compra en los centros comerciales, pues algunos estábamos bastante mortificados y con un desgaste emocional bastante fuerte de ver estas atrocidades. Y una de las mayores que vimos este fin de semana fue precisamente la entrevista que le hizo un periodista de la BBC de Londres a Evo Morales, eh, en el que para mí representa un clarísimo y contundente ejemplo de cómo los medios de comunicación globales o hemisféricos, incluso los respetados como la BBC, pues llegan a cometer este tipo de manipulación mediática tan descarada y tan frontal, ya que el periodista le planteaba una serie de cuestionamientos a Evo sobre el supuesto fraude electoral, pero dando por hecho cosas que en realidad son suposiciones y no son hechos como tales. Citaba este personaje, este periodista corresponsal de la BBC en Nueva York, que incluso le mandé por ahí algunos mensajes en Twitter retuiteando la entrevista, pero me pareció un ejercicio deleznable y muy emblemático de cómo se manipula a la opinión pública, tanto en México como a nivel mundial. Y es que pues la serie de argumentos que daba este periodista, ¿cómo se llama? Gerardo Lizardi,
pues son realmente cuestionables. O sea, incluso el mismo Evo Morales se molestó durante la entrevista porque dijo, bueno, es que esto ya no es ni siquiera una entrevista, es un debate y pues vamos a afrontarlo como tal. Obviamente el periodista en su posición tratando de golpear y de incomodar al entrevistado a través de argumentos tramposos, porque si fuera buena lid sería otra cosa, pues trata de resaltar esta molestia en el personaje, asumiéndose como si fuera una postura neutral, cuando está replicando una serie de argumentos expuestos en el informe de la OEA que ya revisamos en varios videos anteriores. Pues lo endeble de estos informes. Ya hay al menos dos universidades estadounidenses, la Universidad de Michigan y académicos de otro centro de investigación, que han dicho que no hay evidencias del susodicho fraude electoral en Bolivia. Vi también una nota de representantes del Parlamento Europeo en el mismo sentido. Entonces, pues, digamos que la BBC de Londres se prestó a este montaje mediático construido por la OEA, que, como bien sabemos, pues fue usado para tenderle la calma a Evo Morales y lograr consolidar el golpe con esta versión del supuesto fraude que se ha repetido hasta el cansancio en los medios sin que hasta el momento, repito, no existe una sola prueba, e invito a cualquier persona que opine lo contrario que me mande las pruebas del fraude electoral para revisarlas, porque yo todavía no conozco ni una sola. Pero bueno, esto también pues viene a colación porque fueron brutales las imágenes. Ahorita no las voy yo a reproducir. Nada más voy a mostrar un poco de lo que vi en Twitter. No se pueden pasar porque hasta pues van a bloquear los videos, porque son brutales y desgarradoras las imágenes. Gente muy molesta, sobre todo de seguidores de Evo Morales, gente de la etnia de los aymaras principalmente, pues llamando a luchar. Ahí vemos algunos féretros cargados tras lo que fue la masacre de Cochabamba, que tampoco se reportó en los medios, en la que fuerzas fuerzas armadas en Bolivia reprimieron y ocasionaron la muerte de alrededor de 8 o 9 personas, en un hecho lamentable, contundente y grotesco de lo que está pasando en Bolivia, y que convenientemente se ha callado en los medios occidentales, y vemos cómo se ha disminuido mucho el ruido mediático en torno al tema de Bolivia, como si ya hubiera pasado la crisis cuando realmente está en lo más álgido. Ahí vemos varios de los cadáveres que quedaron después del asunto de la masacre en Cochabamba, que yo no he visto en todo el fin de semana una cobertura mediática que amerite una magnitud del tema como el que estábamos viendo. Igual más imágenes desgarradoras, una señora que pierde a su compañero, a su pareja, muy conmovedor el llanto de esta persona, que son como de estas historias que no se ha dado a documentar la prensa. Vemos también ahí a varios policías arrojándole gas a la cara a civiles desarmados. Lo mismo hicieron con una corresponsal de Al Jazeera en la zona. Una cosa terrible, por si a alguien le quedaban dudas de... Bueno, este video me lo voy a saltar rápido, pero es un señor que le destrozan la cara a tiros. Ahí vemos algunas imágenes de la masacre de Cochabamba, del momento en el que se despliegan a los opositores al golpe de estado. Vemos otras imágenes y pues toda esta situación a mí me sacudió terriblemente, porque no me había tocado a mí al menos vivir o cubrir informativamente una cosa como lo que está sucediendo en Bolivia, y ver sobre todo la manipulación mediática de los medios dominantes. Pues es una cosa que me ha devastado, y sobre todo por ver la cantidad de comentarios fascistas y racistas de personas, de amigos, familiares cercanos, que están dispuestos a celebrar cosas como esta con tal de tratar de justificar su repudio a López Obrador y lo que está pasando en México, luego de que
el gobierno de Andrés Manuel trajo como asilado político a Evo Morales, y esto dio pie a una serie de pues de planteamientos racistas. Miren, aquí está la nota que les comentaba sobre el Parlamento Europeo, señalando que pues las elecciones en Bolivia habían sido transparentes. Son al menos 3 o 4 testimonios de organismos internacionales que no son la OEA, que han señalado que no hay fraude electoral, pero no han tenido la misma resonancia mediática, y esto se debe pues a la campaña que hay para desacreditar internacionalmente al gobierno de Evo Morales, y que aquí en México pues también se ha traducido, digamos que esta confrontación tiene sus propias tintes aquí pues con la animadversión que hay de parte de un sector identificado con las clases medias altas en contra de la llamada 4T, la cuarta transformación, y que hemos llegado a unos niveles de absurdo que justamente me dio mucha risa en este meme, que por ahí tuitaron pues tanto en Twitter como en Facebook, y que dice más o menos así: déjame entenderte, le pregunta una persona a alguien de la oposición. Dices que AMLO es igual que todos, pero también que AMLO es como Chávez, aunque luego dices que AMLO es igual que el PRI, luego dices que estaríamos mejor con el PRI, luego dices que AMLO nos convertirá en Venezuela, pero te encabrona que trabaje con Trump, entonces dices que es igual que Trump, pero también igual a Maduro, aunque dices que ahora seremos como Bolivia porque se quedará con el poder igual que Evo, aunque Evo ya no está en el poder, y que es comunista, pero al mismo tiempo es ayudante de Trump. Luego dices que AMLO está ahuyentando a los empresarios, pero te encabrona que ahora quiera trabajar con Slim. Es decir, que para este sector de la población que hace críticas tan irracionales al mandato de López Obrador, pues queda de manifiesto que todo lo que sea la viva encarnación del mal, se lo van a tratar de achacar como sea a Andrés Manuel, quien ha tenido aciertos y ha tenido también errores, y pues esta incapacidad de distinguir entre un odio exacerbado de argumentos racionales ha llevado a que la discusión pública de muchos temas pues raye completamente en lo absurdo. Y esto pasó justamente el fin de semana, cuando en una gira por Nayarit, Andrés Manuel en esta gira de Nayarit, que convivió con algunas comunidades indígenas como los Wixárika, etcétera, mencionaba que los apoyos para adultos mayores, en el caso de los indígenas, se van a otorgar o se están otorgando a partir de los 65 años de edad, mientras que para los mestizos, utilizó esa palabra, se darían a partir de los 68 años de edad, lo cual desató toda una polémica en redes sobre el tema del racismo, que si López Obrador promovía la división por llamar mestizos a algunos. Algunos se sintieron excluidos de estos programas sociales por su color de piel. Vemos aquí a personajes como esta youtubera Grecia Villar, que dice: según AMLO racista, yo debo trabajar más años por mi color de piel. Una piel muy blanca, güera, muy ofendida de que se le dé trato prioritario a los indígenas, a los grupos más rezagados del país. Varios comentarios en este sentido que pues volvieron a exhibir este racismo de los llamados Huatzicans, estos mexicanos más gringos que los gringos, normalmente identificados con ideologías conservadoras, de clases sociales medias altas, que todo lo que huela a indígena, a pobreza, a ayudar a los pobres a salir del subdesarrollo, pues es interpretado como una afrenta brutal a sus intereses. Y esto dio pie a que López Obrador comentara durante lunes y hoy martes todavía. Se le preguntó sobre este tema y pues él respondía que era increíble que hubiera grupos conservadores que les indignara que se le diera una atención prioritaria
a los indígenas y sobre todo a los ancianos indígenas que viven en comunidades marginadas y que son las personas que más necesitan ese tipo de apoyos. Entonces, pues es un rasgo de mezquindad brutal el que vemos en este tipo de personajes. Por acá otras tuiteras muy mmm, eh, pues muy en contra de todo lo que diga y haga López Obrador. Esta chica, por ejemplo, Gloria Lara, dice, según la escala de pigmentocrática de López, ¿a qué edad alcanzaría pensión? ¿Soy lo suficientemente indígena o por mestiza debo esperar? Muy indignada la señorita porque se le va a dar atención prioritaria a los indígenas, igual que esta otra persona, Denise Ramos, conferencista, psicoterapeuta y capacitador de desarrollo humano, quien dice, por mi color no puedo cobrar pensión a los 65 años. Qué sad, qué tristeza. Y obviamente en los dos casos subiendo selfies de sí mismas en un acto narcisista bastante peculiar, pero que evidencia mucho de este malestar que se está gestando en estos sectores de la sociedad mexicana, que tiene connotaciones evidentemente racistas. Yo me atrevo a decir fascistas. Recordemos que el fascismo es una ideología de extrema derecha muy nacionalista en la que se impone una visión económica de derecha muy marcada también, al mismo tiempo que tiene componentes racistas y clasistas muy marcados, y también en algunas ocasiones religiosos, como en el caso de España con la dictadura de Franco, o en el caso de Italia con Mussolini, o con el mismo Hitler en la Alemania nazi. Ese tipo de germen que se está extendiendo en América Latina y que ya provocó cambios en Brasil y en Bolivia, en Brasil con Bolsonaro, la llegada del fascista Bolsonaro al poder, y en Bolivia con el golpe de la dictadura militar, que está ahorita imponiendo una masacre brutal a su gente, mientras que en países como México mucha gente se enojaba, se indignaba de que se le diera asilo al indio de Evo Morales, mientras no les indigna igual que haya un decreto para masacrar a bolivianos firmado por esta dictadura militar en un acto de la peor cara de la humanidad que podemos ver. Y precisamente pues este tema del racismo en el caso de Evo Morales se ha traducido en una serie de mensajes a través de Twitter bastante deleznables. Vemos por aquí una persona, Daniel Stern, en Twitter diciendo, no soy bot, el indio feo y naco de Evo no es bienvenido. Le daría trabajo de jardinero, pero no contrato criminales. Ese son el tipo de comentarios que abundaron en la última semana con el hashtag, sobre todo impulsados, Evo no eres bienvenido en México, en el que se le pues esta connotación peyorativa sobre el indio es una característica que ha marcado las críticas racistas, xenófobas, contra Evo Morales, más allá de los argumentos racionales en torno a las equivocaciones que pudo haber o no cometido el presidente depuesto de Bolivia. Pero la culpa no es el indio, sino del que lo hace compadre. Se repitió mucho ese dicho popular cargado de racismo para tratar de justificar pues esta característica tan racista de un sector de la población mexicana. Dice por aquí otra persona, no por dictador, pero por indio, ya que nosotros los mexicanos de buena voluntad odiamos a los indios. Por eso por eso están segregados al escalafón más bajo de la sociedad, siguen siendo discriminados. Es decir, hay usuarios en redes sociales, algunos bots también cabe resaltarlo, pues exacerbando este odio racista hacia los pobres, hacia los indios, hacia los pueblos indígenas, hacia pues todo aquel que provenga de un extracto social humilde, ¿no?
Y digamos que esta situación también dio pie a toda una controversia en torno a qué tan racista es México o no. Yo me puse a buscar datos duros y me encontré pues la última encuesta del INEGI que fue publicada el año pasado en 2018, la ¿cómo se llama? Encuesta Nacional sobre Discriminación. Y los datos son tan contundentes de cómo sí existe una pigmentocracia en México y de cómo el color de la piel o la pertenencia étnica sí juegan un papel fundamental en la escala social, contrario a lo que muchos de estos whitexicans, que les encantan las palabras en inglés, etcétera, etcétera, pues parecen no reconocer esta gente que vive en su burbujita y que precisamente por eso a veces es bueno confrontarlos con datos duros para que no quede la menor duda de lo que está sucediendo en un país como México, que en el que muchos no se consideran como racistas, pero las cifras dicen cosas muy distintas. Vemos aquí esta, esta gráfica de distribución porcentual de la población de 18 a 59 años por nivel de escolaridad según tonalidad de piel. Vemos como en el caso de los tonos más oscuros de la piel, apenas el 16% de la población llega a cursar estudios de educación superior, mientras que en los tonos más claros esta proporción prácticamente se duplica hasta un 30%. Es decir, casi el doble de personas blancas llegan a estudios universitarios, mientras que las personas de piel más oscura en México, pues apenas la mitad de ellos pueden llegar hasta la universidad. Este es tan solo un ejemplo de cómo el acceso a la educación pues está condicionado por cuestiones de clase, cuestiones de étnicas, que pues hay que documentar una vez que están tan exacerbadas estos comentarios racistas para tratar de contrarrestar estas estupideces que se riegan como pólvora en las redes sociales. Otra gráfica bastante contundente, porcentaje de la población de 18 a 59 años por tipo de ocupación según tonalidad de su piel. Mientras que los tonos más claros, el 6.1% de esta población son funcionarios, directores o jefes, apenas 2.8 para las personas de tonos de piel más oscuros. Es decir, otra vez, la mitad de las personas que ocupan cargos directivos en México. Caso contrario, lo vemos en el escalafón más bajo, donde apenas el 28% de las personas más blancas del país ocupan trabajos como en servicios personales, actividades de apoyo y trabajos agrícolas, mientras que el 44% de las personas con el tono de piel más oscuro pues ocupan este escalafón más bajo de la sociedad. Al mismo tiempo, cerca del 40% más o menos de los indígenas consultados para esta encuesta dijeron haber sido discriminados en el último año por ser indígenas, mientras que el 50% aproximadamente reconoció haber sido discriminado por su aspecto, el cual incluye cosas como el tono de la piel. Entonces, para los que digan que México no es un país racista y clasista, pues ahí están los datos contundentes de la última medición que realizó el INEGI, y que precisamente pues este racismo tan exacerbado es una consecuencia del pasado colonialista que predomina no solo en México, sino en pues prácticamente todos los países de América Latina, en donde pues esta estructura social de castas heredada de la colonia española pues sigue predominando hasta el día de hoy en nuestras sociedades, lamentablemente, y que de alguna manera evidencia mucho del imaginario político que están tomando estos grupos, sobre todo en un momento donde el mundo ha entrado en una crisis del neoliberalismo en regiones como América Latina, que es lo que explica mucho de estos movimientos sociales que hemos visto en los últimos meses en el continente, y que de alguna manera pues evidencia esta lucha de clases entre los gobiernos de ultraderecha que se están propagando por el mundo en los últimos años y los llamados gobiernos populistas
despectivamente, o populares de izquierda que buscan atender a los extractos más pobres de la sociedad para tratar de equilibrar un poco estas contrastantes privilegios que han predominado entre las capas más altas y las más bajas de la sociedad en las últimas 3 décadas por lo menos. Entonces, pues básicamente ese es el escenario con estos temas del racismo. Yo les recomiendo que se hagan un autoexamen o una autovaloración de cuándo hemos sido racistas, cuándo hemos ejercido comentarios despectivos por el tono de piel, por la manera de hablar de otras personas, ya que mucho de esa carga peyorativa en la vida cotidiana pues se ve reflejada en las posturas políticas de estos grupos de ultraderecha y conservadores que están con el odio exacerbado a unos niveles brutales, y que precisamente eso a mí me pone pues un poco intranquilo frente a la situación que vive México, ya que si bien pues ahorita no veo condiciones para que se dé un golpe de estado en México, no sabemos qué es lo que pueda pasar en 2 o 3 años, y que desde luego pues el gobierno de López Obrador no la tiene nada fácil a la hora de lidiar con estos personajes tan afines al supremacismo blanco que pregonan, personajes como Trump, en el que todo personaje con un o toda persona con un tono de piel oscuro o de procedencia indígena que a lo mejor no hable muy bien español, pues en su cabecita limitada y enferma, pues debe ser una persona sometida a la servidumbre. Es decir, que debe de obedecerles y de servirles, básicamente. Esa es la concepción que tienen muchos de los tristemente célebres simpatizantes de la derecha en México como en el mundo. Y básicamente con esta situación yo voy a dar por concluido el podcast del día de hoy. Espero que los datos les hayan servido de algo, por lo menos para reflexionar acerca de este tema del racismo, que es un asunto real, no es producto de la imaginación de una persona como ahora estas campañas de desinformación tan usuales quieren hacernos creer. Ahí están los datos, no se deje engañar, no crean todo lo que leen en los medios, no me cansaré de repetirlo, pero más en estos tiempos de desinformación en el que las noticias falsas o manipuladas se están utilizando como instrumento de propaganda política en redes sociales, pues hay que advertir a la gente que no conoce de estos peligros. Pero bueno, de momento es todo. Que tengan una buena semana. Espero que se la hayan pasado no tan mal como yo en este fin de semana de que muchos se fueron de compras. Pero bueno, vamos a seguirle dando. Y por aquí nos estamos viendo en los próximos días. Nos vemos.